Muy buenos días, feliz sábado que tengan todos y cada uno de ustedes que están en esta sala. Hola, mi estimado Brian, ¿cómo están? Prendan sus cámaras, no sean malos, pues si no, aquí me siento yo solo. Es- Hola, Brian, ¿cómo estás? Prendan sus cámaras porque, después está la soledad aquí Pues, de, para todos. hola, parece que uno está hablando, al aire. Entonces, bueno, ya les daré la oportunidad de que abran sus cámaras. Bueno, vamos a iniciar esta clase. Yo creo que me pareció una clase interesante. A ver quién me está poniendo aquí en el chat. Cristiana, muy buenos días. Esta clase, es una clase que me pareció muy interesante darles porque eh, parte de lo que ustedes me comentaron la semana pasada. Hubo varios temas, pero entre ellos yo creo que el cierre de ventas era particularmente importante porque hay muchos mitos en lo que respecta al cierre de ventas y quizás es una de las partes junto con la prospección que más nos angustia. A ver, póngame aquí en el chat o levante las manos o abra el micrófono, lo que ustedes quieran. ¿Quién de ustedes siente que cierre de ventas es algo que le angustia mucho? Que es algo que continuamente al estar vendiendo está presente esas partes. ¿Nadie? ¿Eh? Dice aquí, Brian ya se pone aquí un pulgarcito aquí que es la parte que más les preocupa. Entonces, vamos a ver la clase del día de hoy. Y la clase del día, bueno, de esta clase que he titulado yo Cierra antes de cerrar. Y vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver cuál es el objetivo de la clase del día de hoy. Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo de la clase de hoy. Bueno, están viendo mi pantalla? Pónganme aquí en el chat si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, Ricardo. Ok, muchas gracias, Brian. Ok, bueno, el objetivo es que al finalizar esta sesión, tú podrás reconocer cuando una oportunidad está realmente en condiciones de avanzar, distinguir entre interés de compromiso, identificar el valor que el propio comprador reconoce en el cambio y solicitar una decisión de forma directa y sin presión, convirtiendo el sí en un acuerdo claro, concreto y sostenible para ambas partes. Ese es el objetivo básicamente de esta sesión. Y bueno, vamos a empezar con algo bien importante. Bueno, antes que nada vamos a ver cuál es el mapa de esta sesión, cuál es la agenda del día, vamos a ver los mitos del cierre de ventas, vamos a ver el umbral del acuerdo, los 5 pasos prácticos, vamos a ver ejercicios de aplicación y vamos a ver después cómo nosotros podemos reflexionar sobre todo esto. Bueno, y antes de empezar, gracias Cristina por prender la cámara. Antes de empezar esta clase quiero que tú me digas, que me abras el micrófono y que me respondas, ¿qué es para ti un cierre de ventas? Ahora le voy a quitar aquí, compartir pantalla para que ustedes me vayan diciendo, ¿qué es para ustedes el cierre de ventas? ¿Qué entienden ustedes por cierre de ventas? Ricardo, pues yo entiendo inicialmente ya cuando se llega al objetivo que es pues cerrar el trato con el cliente, o sea, de poder entregarle el valor pues o cubrir la necesidad que el cliente busca realmente. Ese es el cierre pues para mí. Ok, a ver, Lady Cristina, ¿qué es para ustedes un cierre de ventas? Sí, para mí es igual que ya están presentes las condiciones pues adecuadas y que el cliente aceptó la propuesta, pues para continuar con lo que sigue, ¿no? Que ya sería como el pago y empezar. Muy bien. Bueno, es básicamente la definición que nosotros tenemos de que llegar a un acuerdo, llegar a la firma, el famoso sí. Pero déjenme cambiarles un poquito la imagen mental. ¿Cuántos de ustedes... Es más, déjenme probar porque hoy estoy probando una nueva aplicación aquí de inteligencia artificial y se me olvidó encenderla. Entonces,
Tenerla aquí a la mano. Ok. Déjenme decirles lo que es este cambio de mentalidad. ¿Cuántos de ustedes les ha llegado a pasar que se pasan en un intento de cierre por días o por semanas y no llegan a nada y a final de cuentas fue una pérdida de tiempo? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto? Cristina dice que sí. Entonces, ya sé, Brian también. Cristina, tú estás aquí, has estado aquí cada sábado. Dime una cosa, ¿qué vendes tú? ¿Productos de consumo masivo? ¿Qué son productos de consumo? Bueno, lo contestó Lady. ¿Qué son productos de consumo masivo? La parte de jabones, crema dental, cafés, protección facial, ¿Y a quién se lo vendes? pues a amigos, a personas que conozco, que voy presentando el producto. Ok, muy bien, ya tengo idea. Y Cristina, ¿tú qué vendes? Parece que se fue tantito. A ver si después nos responde, porque como Brian, Erika se acaba de integrar. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ellos ya sé que venden, que exactamente venden, entonces pues ya son clientes aquí de la casa. Ok. Seguros. Ok, seguros, muy bien. Entonces, la idea que yo les quiero decir en todo esto es que el cierre, en realidad el cierre de ventas, lo tenemos que ver desde otro tipo de cosas. Lo tenemos nosotros que entender como cerrar, pero cerrar todo lo que es la operación de la venta per se. Y el cierre de la operación puede tener dos escenarios, puede tener un sí o puede tener un no. El peor escenario es el que me digan, déjame pensarlo o seguimos con todo este proceso. O sea, nosotros el cierre de ventas lo tenemos que llegar a concluir de alguna forma, porque los procesos abiertos quedan muy desgastados. ¿Sí? Ustedes me acaban de decir ahorita que esos procesos donde se la pasan días, semanas y dándole seguimiento al cliente y no llegamos a nada y a final de cuentas fue una pérdida de tiempo, pues eso es desgastante física y emocionalmente. Nosotros tenemos que entender muy bien que el cierre de la venta es llegar a una respuesta final por parte del cliente. Puede ser un sí, puede ser un no. Y para llegar nosotros a esta propuesta, nosotros tenemos que ser muy claros en decir qué representa éxito en la operación tanto para el cliente como para mí. O sea, porque cuando nosotros definimos cuál es el éxito para el cliente y cuál es el éxito para mí, y esas dos cosas van a llegar a conectar muy bien, entonces podemos concretar un acuerdo correcto. Cuando tenemos definición de qué no es bueno para él y qué no es bueno para mí, entonces podemos tener las condiciones para un no. ¿Ok? Porque no toda operación de ventas tiene que llegar forzosamente a un sí, porque va a llegar desgastante. Y además no conozco ningún vendedor, no conozco ningún mentor de ventas y no conozco a ningún autor de libros que digan que el 100% de sus operaciones terminan en un sí. Lo que sí nosotros tenemos que definir muy bien qué define un sí y qué define un no. Y los sí se definen porque es bueno para ti y es bueno para él. Lo que está afuera es un no. Ahora, tú también tienes que definir hasta cuándo razonablemente vas a permitir que permanezca un proceso de venta. Entonces tú tienes que poner también un límite, claro. O sea, vamos a suponer que tu ciclo de ventas lleve un mes, por ejemplo. A lo mejor tú razonablemente le das 45 días. Si en 45 días esto no concluye, pues tú lo cierras con uno, ¿sabes qué? Querido cliente, llevamos ya mucho tiempo en ese proceso. Ha sido desgastante para ti, desgastante para mí. Si te parece bien y lo propones, si te parece muy bien, cortamos este proceso en estos momentos tú y yo.
Y si en algún momento están las condiciones necesarias para retomar, pues retomamos. Ya depende de tu cliente. Pero eso depende, eso te ayuda a que esto no salga desgastante continuamente. O semejante, tu ciclo de ventas lleva 30 días y normalmente, y ya llevas quizás 4 meses tratando de cerrar un cliente, pues entonces quizás tú tendrás que cuestionarte qué está pasando ahí. A lo mejor si es una excelente oportunidad y es una excepción a la regla, pues qué bueno. Pero eso es desgastante. Ese tiempo que tú te estás desgastando, lo puedes estar usando con otros clientes. El activo más valioso de un vendedor es el tiempo. Y si tú te la pasas forever and ever con una cuenta que no va a dar frutos, es desgaste en tiempo, desgaste en esfuerzo, desgaste quizás en recursos para ti. Entonces tú tienes que definir también tiempos para cuándo terminar con todo ello. Entonces, ¿les hace sentido esto primero que estamos platicando? ¿Ok? Entonces es un cierre. Un cierre tiene que terminar en algo. En un sí o en un no. Ese es un cierre de ventas. Y entonces cuando nosotros conceptualizamos que el cierre puede terminar en un no, también disminuye mucho el estrés. Y hoy vamos a ver con algunos mitos de todo ello. ¿Alguna pregunta hasta aquí inicialmente? ¿No? Bueno, vamos a ir con la presentación otra vez. Ok. Vamos a ver algunos mitos. El mito es dominar múltiples técnicas de cierre de ventas. Si una técnica no funciona, pues entonces lo que muchos mentores dicen allá afuera es, pues prueba otra técnica. Y si no te funciona, pues prueba otra técnica. ¿A quiénes de ustedes han leído, han escuchado que hay que ser coleccionistas de cierres de ventas? Y llegamos a las redes sociales y estamos en Instagram y de repente nos apareció una nueva técnica de cierre que voy enseguida a implementar. Y viene después otra nueva técnica de cierre y estamos después coleccionando técnicas de cierres. Que el cierre de la doble alternativa, que es el cierre de ventas más famoso, y el cierre parcial de los CIS consecutivos, y tenemos el cierre de Benjamin Franklin, y tenemos por ahí el cierre del boomerang y tenemos muchas técnicas de cierre de ventas. Yo he llegado a identificar y por ahí tengo una colección de 55 técnicas de cierre de ventas. ¿Ustedes creen honestamente que yo me recuerdo de todas? ¿Ustedes creen honestamente que yo he practicado todas? No. No. Entonces no se trata de coleccionar técnicas de cierre de ventas, es decir, ese es uno de los grandes mitos que hay. Y ahora, ¿por qué confunde esto? ¿Sí? Bueno, número uno, porque nos han inundado gurús de ventas y en muchos libros y todavía hoy lo sigue manejando mucha gente que a mayor número de técnicas de cierre de ventas, de hecho hay muchos lead magnets allá afuera, es decir, productos gratuitos que te regalan. Te regalo mi manual con 5 técnicas de cierre de ventas que van a funcionar. Sí, entonces dice que las técnicas de cierre de ventas en realidad sirven para llegar a ese sí acuerdo. Sirven para, digamos, presionar o forzar la venta. Pero te voy a decir alguna cosa muy importante. Y quiero que te lo lleves ahorita de aquí la mano. Número uno. Las técnicas de cierre de ventas únicamente van a funcionar para cierto tipo de clientes, para ciertas condiciones, para cierto tipo de perfil de personas, para muchas cosas. La semana pasada, si recuerdan, vimos los temperamentos. Bueno, una técnica de ventas va a funcionar para cierto tipo de temperamento. No es también la misma técnica de cierre de ventas para los que venden productos para aseo personal, que los que venden productos para estética personal, que los productos que venden para seguros, que los que venden cursos de inglés. No es lo mismo. Cada mercado, cada persona es diferente. Esa es la primera idea. La segunda idea es principalmente para aquellos que venden a empresas.
que están enfrentando a gente de compras regularmente. Dígame una cosa. Si todos los vendedores aplican la misma técnica de cierre de ventas con el comprador, vamos a ver las famosas técnicas de presión, ¿no? De urgencia, esos gatillos mentales de urgencia. ¿Sabes qué? O compra hoy porque la semana próxima suben los precios. Son técnicas de presión. O te dicen, ¿sabes qué? ¿Prefieres pagar con tarjeta de crédito o en efectivo? O sea, son técnicas de cierre de ventas de doble alternativa. Que no digo que no funcionen. Sí funcionan y yo las he usado muchas veces. Pero mi punto es, si estas mismas técnicas de ventas reiteradamente las están usando todos los vendedores, ¿qué creen que está pasando con el comprador enfrente? Se crea una resistencia, Ricardo, o un conocimiento de cómo funciona, pues, como el vendedor y se idealiza como que todos somos perseguidores o presionadores, diría yo. Mira, si a lo mejor no conocen la técnica correcta, a lo mejor no saben que se llama técnica de doble alternativa, a lo mejor no conocen que se llama técnica de Benjamin Franklin, pero pues, se las han aplicado en 1000 veces. Entonces, así como nosotros tenemos técnicas de ventas, ¿ustedes no creen que hay técnicas de compras para contrarrestar esas técnicas de ventas? Y que así como ustedes están en una clase de cierre de ventas, ¿no hay también una clase de compras para contrarrestar los cierres de ventas? Dígame, ¿qué opinan? ¿Sí o no? Sí, posiblemente sí. Entonces, nosotros mismos como vendedores ya hemos condicionado al comprador. Entonces, las técnicas muchas veces ya no funcionan porque así como hay, decía Isaac Newton, así como hay una fuerza de acción, hay una fuerza de reacción, de la misma intensidad y en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros en realidad tenemos que llegar a hacer? Comprobar si existen condiciones reales para pedir una decisión e identificar cuáles son si hay también algún tipo de compromiso. ¿Esto qué quiere decir en realidad? Yo se los comenté hace rato. Es decir, ¿cuáles son las condiciones que hay? Número uno, ¿qué tipo de persona es? ¿Qué tipo de producto? ¿Qué tipo de industria? ¿Cómo se mueve el resto del mercado? Esas son las condiciones. Y también, ¿cuáles son las condiciones de compromiso por parte de los clientes? Es decir, si no hay compromiso, no hay técnica de ventas que funcione. ¿Sí? No hay técnica de ventas que funcione. Y entonces, cuando no hay las condiciones correctas, las técnicas de ventas se convierten en las técnicas de cierre de ventas, las técnicas de cierre de ventas se convierten no en técnicas para llegar a un acuerdo favorable con el cliente, se convierten en técnicas de presión. Y díganme ustedes, porque todos somos clientes de alguna forma, ¿qué sucede con cada uno de ustedes cuando los presionan a comprar algo? Trata uno de evadir, Ricardo. ¿Mande? Trata uno de evadir. O sea, ignorar, ¿cierto? Como que Que es genera el molesto. efecto contrario, me estás presionando, genera el efecto contrario. Porque esas técnicas de cierre de ventas muchas veces son técnicas de presión. Y a nadie le gusta sentirse presionado. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es importante. Que esas técnicas muchas veces son técnicas de presión. Técnicas marrulleras de ponerle la pluma enfrente al cliente para que firme un contrato. No funcionan. Entonces nosotros nos debemos llegar a preguntar si existen las condiciones para pedir una decisión y cuál es el compromiso apropiado en este momento. Dije pedir decisión, no pedir el sí, pedir decisión. ¿Ok? ¿Y qué hacemos nosotros cuando intentamos cerrar una decisión que todavía no fue construida? Si todavía no hay condiciones para llegar a una decisión, no hay condiciones para
usar tu técnica de cierre de ventas. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Bueno, vamos con la siguiente parte. El cierre de ventas es un evento final. Hablamos siempre del cierre de ventas como un evento completamente aislado de firma de contrato, de orden de compra, de hacer el pedido. Nosotros hemos circunscrito el cierre de ventas a un momento. Y las personas que han estado aquí muchas veces conmigo, como el caso de Brian, como el caso de Eric, saben que el cierre de ventas no es un evento. El cierre de ventas es un proceso y ahorita lo vamos a llegar a ver. El cierre de ventas, en realidad, bueno, en primer lugar, esto sucede por esa gran presión que tenemos nosotros en el ya cerraste, y el ya cerraste nos mete mucha presión, o nosotros mismos nos ponemos mucha presión en decir ya cerraste. Y entonces, como ya cerraste, el ya cerraste es un momento específico. Entonces lo hemos circunscrito el cierre a un evento, a una situación en el tiempo específica. Entonces, el ya cerraste nos mete mucha presión a todos. Y en realidad, el cierre de ventas es un proceso. Y yo siempre he manejado un concepto que se llama la alcancía de la confianza. Y yo te recomiendo que particularmente esta grafiquita le tomes foto, le tomes captura de pantalla, por una razón. Nosotros cuando entramos con un cliente, déjame explicártelo, nosotros cuando entramos con un cliente, llegamos con una alcancía vacía. Y después entramos a un proceso de ventas, a un ciclo de ventas con el cliente. Y en este proceso del ciclo de ventas, cada parte del proceso está llena de micropromesas. Por ejemplo, simplemente llegar, la cita era a las 10 de la mañana, llegaste antes para estar a tiempo. Eso se considera cumpliste con una micropromesa. El hablarle al cliente a tal hora, decir, ¿sabes qué? Ya te conseguí la información que me pediste en fecha y hora, es ir cumpliendo micropromesas. Hicimos la prueba con el producto, la demostración del producto, esa es una micropromesa. Mientras nosotros estamos cumpliendo micropromesas, por cada micropromesa que nosotros vamos cumpliendo, nos vamos llenando con una moneda en nuestra alcancía de la confianza. ¿Cuál es el propósito de todo ello? Que cuando nosotros lleguemos al final, ya propiamente al momento de la decisión, la alcancía esté llena. A final de cuentas, las ventas se construyen a base de confianza. Entonces, si yo le he cumplido todo al cliente en tiempo y forma a lo largo del proceso, llegar a tiempo, hablarle a tiempo, entregarle a tiempo, lo que sea, ¿ustedes con quién creen que se va a inclinar el cliente? Es un factor muy importante la confianza con el que me estuvo cumpliendo. El otro puede tener mejor precio, el otro puede tener mejor producto incluso que mí, pero si estuvo incumpliendo continuamente, pues ya no me inspira confianza. Entonces, no digo que la confianza es el único factor para llegar a un acuerdo efectivo, pero sí favorece mucho. Entonces, el cierre nosotros lo vamos construyendo desde antes. Pero si le fuiste incumplido, si no cumpliste, si llegaste tarde, si hubo errores en tu propuesta, si no lo escuchaste. O sea, ya te dije yo esto. ¿Y por qué me lo vuelves a preguntar? Eso, por ejemplo, a mí como cliente me molesta mucho. Entonces, si ha habido una serie de insatisfacciones a lo largo del proceso de ventas, dígame una cosa, ¿qué técnica de venta efectiva, de cierre, me sirve para llegar a un acuerdo? Si he sido incumplido en todo el proceso de ventas, ¿cuál técnica de cierre me funciona? No, ninguna. Ninguna. Entonces el cierre de ventas se va construyendo a lo largo de todo el proceso de la venta. ¿Sí? Entonces, pregúntate tú, ¿qué promesa puedes cumplir en cada etapa? Y recuerda que el cierre se construye en todo momento.
¿Ok? Vamos, recuerden ustedes que en cualquier momento pueden abrir sus micrófonos, pueden dejar sus preguntas aquí en el chat, como ustedes quieran. Y vamos con el mito número 3, reconocer que el problema es estar listo. Si el comprador reconoce que tiene una dificultad, automáticamente se ha preparado para tomar una decisión de compra. Y esa es otra situación de cierre también compleja. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero, ¿sabes qué? Los jabones con los cuales yo me baño me causan mucha irritación. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que yo le digo aquí a Lady, que le digo, no, ¿sabes qué? Los jabones que yo uso me causan mucha irritación y todo el día me estoy rascando aquí la piel porque no me funcionan. Entonces, ¿qué puede llegar a decir Lady? Estoy tomando su ejemplo, que no sé cómo funciona su proceso de ventas, pero lo estoy tomando como ejemplo. Que diga, entonces nosotros tenemos, fíjate, un jabón que es completamente antialergénico, que tiene el aceite fulano que penetra en los poros de tu piel y esto favorece a que no haya irritación. ¿Creen que ustedes sea un proceso normal de cierre habitual? Que esto es lo que pasa regularmente en un proceso de ventas. Se identifica un problema y enseguida nosotros vamos con una solución. Vamos con un beneficio. Y puse el de jabones, pero lo pude haber hecho con cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, lo pude haber hecho con cursos de inglés, por ejemplo. ¿Sabes qué? Hemos perdido muchos contratos de venta porque mis vendedores no entienden muy bien al gringo que está enfrente. Precisamente nosotros tenemos un curso intensivo que está adaptado a lo que es el lenguaje natural para que en menos de 20 días ustedes puedan entender exactamente lo que dice un tejano en Estados Unidos. Regularmente nosotros hablamos, sí, se los puedo yo poner con ejemplo en cualquiera de sus productos. Porque es una práctica convencional que nosotros hoy escuchamos un problema y enseguida queremos dar una solución con beneficios. ¿Sí están de acuerdo? Y se los puedo yo poner con ejemplos de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Va directo a la solución. Coche nuevo. ¿Sabes qué? Y me da miedo que me vayan a golpear y me va a salir caro el golpe el día mañana si mañana me pegan y el otro no. Pues espérate, para eso tienes que tener un seguro que cubre bla, 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 bla. Pero ¿saben qué? Un problema identificado no quiere decir que el cliente vaya a comprar. Ya reconocí un problema, no quiere decir que vaya yo a comprar. Vamos a suponer que voy otra vez al ejemplo de las cremas. Es que tengo un jabón milagro. No, ¿sabes qué? Es que no voy a comprar 2 jabones diferentes para mi familia. Yo, mira, mejor me compro mi cremita y con eso ya estoy por bien servido. ¿Sí? No necesariamente que haya un problema implica que el cliente vaya a volver a comprar. O que el cliente vaya a comprar. ¿Sí? Una cosa es problema y otra cosa es interés por comprar. Son 2 cosas diferentes. ¿Sí? 2 cosas diferentes. Entonces, regularmente nosotros nos han confundido que reconocer un problema es una intención de cambio. Y no necesariamente es así con el ejemplo que nosotros les acabamos de comprar, de plantear. ¿Qué es lo que sí llega a funcionar completamente? El cliente tiene que verbalizar que quiere tu solución. El cliente tiene que decir, ¿sabes qué? Sí me interesa encontrar un jabón, porque además las cremas me están saliendo muy caras, y yo comprando un jabón que además puede servir para toda la familia, eso me puede funcionar muy bien. ¿Sabes qué? Sí me interesa encontrar un seguro para mi coche, que tenga una amplia cobertura, que me proteja incluso si el otro fulano no tiene, él fue el culpable, pero no tiene seguro.
Entonces yo a mí sí me gustaría que todo mi seguro me lo cubriera. Cuando yo digo me gustaría, quisiera, todo eso, ¡pum! Ahí sí ya estás listo para proponer un acuerdo de cierre, es decir, llegar a un sí. Pero hasta que el cliente te diga que él tiene la intención de comprar, que está buscando eso. Pero tiene que salir de su boca. Si no sale de su boca, entonces nada más está hablando de un problema reiterativo, pero no quiere resolverlo. ¿Sí? Ricardo, Mm. eso a veces pasa también en la prospección. Por ejemplo, uno descubre que realmente hay como un problema, pero uno también termina confundido porque dice, bueno, si lo tiene realmente, ¿porque no toma la decisión? Pues a veces pasa dentro de ese proceso. Porque una cosa es importante. ¿Qué tanto le duele? O sea, el dolor tiene varios niveles de intensidad. No es lo mismo que tengas un pequeña pulsación en la cabecita. No es lo mismo que tengas un dolor más intenso. No es lo mismo que tengas migraña. ¿Sí? Entonces, el nivel de intensidad es diferente. ¿Cuánto te está afectando? ¿Cuánto te está impactando el dolor? Si el dolor no está teniendo impactos y repercusiones en tu vida, esto no va a funcionar. ¿Sí? Es que me compré un coche nuevo. Sí, entonces cómprate un seguro. Pero ¿sabes qué? Prácticamente lo tengo mucho tiempo parado. Porque trabajo más bien desde mi casa. En realidad el coche lo utilizo aquí nada más para ir al supermercado y para traer las bolsas del mandado. Y usualmente me voy en horas que no hay tanto tráfico. Entonces ya no hay dolor, ya no hay suficiente dolor. Pero sabes que soy un vendedor que anda regularmente las 8 horas del día en la calle y ando en medio del tráfico en la Ciudad de México. Y ahí sí la posibilidad de que me peguen es alta. Y más si vivo no en la Ciudad de México, vivo en Monterrey, Nuevo León. Que algún día un taxista le dije, es que Monterrey es la Ciudad de México donde peor circulan, peor saben manejar. Y me dijo el taxista, me dijo, dice, no es cierto. Yo pensé que me iba a golpear ahí porque lo estaba ofendiendo. Y me dijo, no es en México, es en América Latina. Que él un día leyó que donde peor se maneja en América Latina es en Monterrey. Entonces, no, ninguno de ustedes es de Monterrey. Bueno, Brian es colombiano, entonces él no es de Monterrey. Eric vive en la Ciudad de México, los demás no sé dónde viven. Entonces, a lo mejor no hay suficiente dolor. Nos tenemos que ver hasta dónde te está doliendo. Dice Brian Tracy, que es uno de los grandes mentores de ventas, dice que tú tienes que llegar al hombre con la cabeza en llamas. Cuando traes todo esto lleno de fuego aquí en la cabeza, es que tienes que buscar algo que te la apague. Y yo siempre, cuando pienso en esa imagen, recuerdo siempre la imagen de la película de Mi Pobre Angelito, donde Macaulay Culkin le quema la cabeza a Joe Pesci, que después pone su cabeza en el inodoro para tener agua y resulta que el inodoro tenía gasolina. Entonces, sí, todavía se le prendió más la cabeza. Nos tenemos que llegar a la cabeza del hombre en llamas. Pero cuando el cliente dice, ya no quiero tener el fuego en mi cabeza, busco yo un extinguidor que me apague todo el fuego, es cuando podemos proponer un acuerdo de decisión. ¿Ok? Sí, pero ahí en esa parte uno cómo identifica que realmente la persona ya está en ese punto de necesidad urgente. Mira, número uno, él te lo va a decir. O sea, tú tienes que hacer un trabajo de ventas de empezar a identificar en realidad qué le duele. Y eso se hace a través de preguntar, a través de observar, a través de conocer tu mercado. Número uno, el primer punto, y lo saben los que han estado conmigo en el programa de prospección, el primer punto es reconocer tu segmento de mercado y sobre el segmento de mercado después definir tu perfil de cliente ideal. Si no conoces tu perfil cuando tú reconoces a tu perfil de cliente ideal, tú conoces cuáles son los potenciales dolores que tiene. Entonces, dicen los gringos, no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Entonces, primero tienes que identificar potenciales dolores. Más o menos tienes que hacer una investigación de qué dolores. Y sobre eso hacer una estructura
de investigación de necesidades mediante una serie de preguntas. Hoy no es el momento, quizás en otra clase podemos hablar de la estructura de cómo se hace una buena entrevista para el cliente. Pero básicamente es que llegues a preguntas correctas para identificar. Llegas con ese cliente con una serie de hipótesis de dolores. Haces una serie de preguntas para validar que el cliente tiene ese dolor. Y después de que validas que tiene ese dolor, tienes que entender cuál es el impacto que le está ocasionando ese dolor. Y después tienes que hacer preguntas que lo lleven para reconocer si él quiere una solución o no. Básicamente ese es el proceso. Reconocer, validar la hipótesis del dolor, después si la tiene, cuál es su impacto, porque si no le está impactando en su vida no va a haber cierre de ventas. Y número 3 es que él reconozca que quiere solucionarlo. Okay. Pues ¿sabes qué? Uno de los grandes dolores que yo tengo es que yo me trabajo en ventas y todas las arrugas que tengo aquí me están causando que mis clientes desconfíen porque me ven a alguien más viejo. Entonces yo necesito a alguien que me puede algo. Y llega Brian y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar unas inyecciones de ácido hialurónico o no sé lo que sea para que se te quiten las arrugas. Pero ¿sabes qué le voy a decir? No, me dan miedo mucho las jeringas y las agujas y... No, mejor así me quedo, ¿sabes qué? He vendido muy bien y no tengo ningún problema. No hay dolor. Sí hay dolor, pero no hay impacto. No hay impacto, no hay cierre. Oye, sí, ¿sabes qué? Pero si tuvieras una solución sin jeringas, sí tenemos una solución tópica que es una serie de cremas y bla, bla. Muy bien. ¿Te doy el pedido? No, porque no he reconocido yo que sí te lo quiero comprar. Oye, entonces, ¿estarías tú de acuerdo en que con una solución de todo esto, si encontrás un tratamiento que en menos de 60 días pueda disminuir tus arrugas mediante una crema que es hipoalergénica, sería favorable también? Sí, eso es lo que estoy buscando. Cuando digas sí, yo soy lo que estoy buscando, entonces permítame presentarte qué es lo que yo te pudiera tener para ti. Te presento el producto, ¡pum! Pero ya hasta que el cliente reconoció. ¿Ok? ¿Qué quedó? Responde a tu pregunta, Lady. Sí, señor, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, ese tipo de preguntas que te van a llevar en la etapa 3 a confirmar que está listo para comprar. Por ejemplo, ¿qué necesitarías que cambiara? Si eso cambia, ¿qué te permitiría conseguir? ¿Qué impacto tendría contigo? ¿Y qué tan importante es para ustedes conseguirlo? Pues me sería muy importante porque bla, 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 bla. Entonces, si consiguieras una solución de este tipo, ¡pum! Entonces, el tipo de preguntas que te puede llegar a ayudar. ¿Ok? Entonces, el cierre o el acuerdo en realidad llega cuando el comprador deja de describir solo lo que ya no quiere y comienza a expresar lo que necesita conseguir. Es decir, deja de hablar de su problema para comenzar a hablar de lo que en realidad le podría ayudar a resolverlo. Cuando el cliente empieza a expresar, me gustaría encontrar algo que me permita resolver todo esto, y a lo mejor te lo dice de entrada, o sea, yo estoy ya buscando un producto que me ayude con esto, ¡pum! Vaso. Pero ya lo expresó directamente el cliente. ¿Ok? Dice el dicho que el pez por su boca muere. Cuando el cliente expresa de su boca que quiere una solución, es cuando está listo para proponer una solución y por consiguiente un acuerdo de cierre. Antes no sirve para nada. Muchos vendedores empiezan primero hablando de su producto y las maravillas de su producto y no saben si en realidad eso es lo que va a funcionar para ellos. Hasta que el cliente expresa, después de una serie de necesidades, de identificar dolores, impactos y que quiere resolver, entonces ya podemos proponer algo. Hasta que el cliente lo propone. ¿Ok? Mito 4. El vendedor debe explicar el beneficio, y esto es un gran mito también. Es decir, es el ejemplo que yo les dije. Es decir, vamos nosotros con el problema y dice el cliente, yo quiero un jaboncito que me quite la irritación. Yo tengo mucha irritación en la piel y me causa mucha molestia todo el día. Es que tengo un jabón que es maravilla, bla, 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 bla.
porque te va a ayudar a que ya no tengas comezón todo el día y te puedas sentir fresco y bien perfumado. Estamos convirtiendo características en beneficios y las escuelas de ventas nos están diciendo que el vendedor tiene que traducir características en beneficios. ¿Sí han escuchado esto? Yo explico los beneficios de mi producto, ¿ok? Pues totalmente incorrecto. Porque en realidad el que debe explicar los beneficios no es el vendedor. Y si no los explica el vendedor, ¿quién los tiene que explicar? Un cliente. Es el cliente. Si el valor solo existe en boca del vendedor, sigue siendo un argumento comercial. Si tú ya te aprendiste la letanía que te dijo el área de mercadotecnia, o son lo que te dijo ChatGPT de cómo tú tienes que explicar los beneficios de tu producto. ¿Ok? Pero en realidad, lo que debemos llegar a funcionar es en lo siguiente. Aquí el comprador es el que puede explicar qué cambiaría si consigue el resultado. Entonces, a través de la serie de preguntas, por ejemplo, si realmente consigues este resultado, ¿qué cambiaría para ustedes? ¿Qué te permitiría hacer lo que hoy no pueden hacer? Fíjense, ese tipo de preguntas hacen que el cliente exprese los beneficios por sí solo. El cliente debe expresar los beneficios. O sea, ¿qué cambiaría para ti si ya no te tuvieras que estar rascando todo el santo día? No, ¿sabes qué? Viviría en paz, porque esto es sumamente molesto, me permite concentrar mejor en mi trabajo. Yo no causaría incomodidad con todos los demás, pero verme que estoy rascando, me van a decir que no me bañé. Ya me cansé de todas las bromas que me hacen mis amigos, que me dicen, ya báñate. Ya casi me ponen ahí como en los coches sucios, que ya es que le ponen a los coches sucios el parabrisas, ya lávame, así yo tengo esas bromas. Entonces, cuando yo digo, ya pasaría esto, ¿quién está expresando los beneficios? ¿El vendedor o el comprador? El comprador, el cliente. El cliente es el que debe expresar. Cuando el cliente expresa los beneficios, entonces son dos cosas que tiene que expresar el cliente. El cliente tiene que expresar yo quiero, yo necesito, me gustaría, y también el cliente tiene que expresar cómo le gustaría que fuera esa solución, es decir, cuáles son los beneficios y cómo impactaría con él en su vida. Porque entonces su trabajo va a ser hacer una recapitulación de lo que él dijo, no de lo que tú dices. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Ricardo. Bueno. Mito 5. Ir directamente por el sí es una reacción favorable suficiente para pedir la decisión de compra. Pero les dije yo, esto sucede mucho porque estamos más preocupados por el sí, por las presiones del ya vas a cerrar. ¿Sí? Entonces, ir directamente por el sí no. Tenemos nosotros que abrir espacios para saber si todas las dudas, todas las preguntas, todo está resuelto. Si están las condiciones necesarias para que el cliente nos dé un sí. Y son las condiciones que yo les acabo de decir. Hay un problema, hay un impacto y el cliente quiere resolverlo. ¿Sí? ¿Hay algún punto importante que no esté suficientemente claro? Porque además, esto se complementa con lo que yo les dije al inicio de esta charla. Debemos ir nosotros por una decisión, no por el sí. Ricardo, Hey. eso me hace acordar una vez que tú decías en uno de los grupos de prospección, que decías que una forma, pues recuerdo sí, una forma de bajar, digamos, que ese estrés de uno como vendedor o esa autopresión era como implementar como un desapego. O sea, lo que comunidad eso, como no siempre ver el proceso como sí, vamos por el sí, sino como un paso a paso, ¿cierto? O sea, como desapegarse. Me hace acordar algo que impartiste es súper importante en los grupos.
no Mira, puedo bajar la presión, el estrés que uno genera como, uy, es que tengo que ir a buscar el sí. O sea, de hecho es un cambio de mentalidad. Mira, mentores como Margarita Pasos, como Jeff Blount, hablan de coleccionar nos. De hecho, yo un día vino aquí Margarita Pasos, que es tu paisana, Brian, porque ella es paisa de allá de Medellín. Y una vez que vino ella a México, ella hablaba de coleccionar nos. O sea, salir a la calle y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a sacar mi lista y voy a sacar nos. No, 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 no. Cuando yo hayas cumplido tu lista de nos, te puedes ir te puedes ir al cine. Hasta que tengas tu lista de nos. De hecho, ahí en la sala había un señor que ya había tomado algunas mentorías con Margarita. Y dice que él a su equipo de ventas les puso un concurso. Aquel que llegara a los 30 nos más rápidos durante el día. Y les iba a dar un premio. El gran problema es que era difícil llegar a los 30, o era todos los que llegaran a 30 nos, algo así, no me recuerdo muy bien. La cosa es que no estaban pudiendo llegar a la meta de los nos. Porque en el camino alguien muy malo, antiempático y de verdad mala persona, o sea, me decía que sí. Entonces no me permitía llegar a la meta de los nos. El que tú buscas el no y no el sí reduce mucho la presión. Y te lo dicen muchos. O sea, busca el no, no buscas el sí. 30 no, si lo dice Jeff Blount, lo dice Margarita Pasos, lo dice Brian Tracy, me parece que también lo dice Grant Cardone. O sea, busca el no, no busques el sí. Nos enseñan regularmente a buscarnos el sí. ¿Ok? Mito número 6. Volver a vender en el cierre. Cuando el acuerdo parece ser que hay que repetir beneficios, añadir argumentos y hacer una segunda presentación. O sea, aparentemente nos dice que si volvemos a reafirmar toda la letanía que acabamos de llegar a decir, es más probable que favorezca la venta. El gran problema es que cuando nosotros empezamos a hacer una letanía y empezar a sobrevender todo esto, el gran problema es que de repente se te va algo adicional. ¡Ay, por cierto, cliente! No te dije yo que este producto, por ejemplo, vamos a poner otra vez con el ejemplo de jabones. Y este producto además, lo tenemos disponible como jabón líquido y en aromas de manzana, de fresa y de limón. A ver, ¿cómo está todo esto? Entonces, ¿también lo tienes tú de forma líquida? A ver, entonces, vamos a regresar un poco. Porque yo nada más te iba a comprar pastillas de jabón. Entonces, mira, entonces, páralo, pues yo no sabía que tenías jabón líquido. Entonces, oye, ¿este jabón líquido también tiene esas propiedades antialergénicas y de antiirritación? Cuando tú empiezas a sobrevender, cuando añades elementos adicionales, ¿qué crees que van a salir? Potenciales objeciones. Entonces, nunca sobrevendas, jamás sobrevendas, porque eso va a frenar. Un sí que ya tenías ganado puede convertirse en un no, simplemente por hablar de más. El hablar, el reconocer necesidades y beneficios tiene su etapa, que es antes de un acuerdo. Si tú empiezas a hablar después de que ya llegaste potencialmente a un escenario, no ni siquiera a un acuerdo, a un escenario de acuerdo, entonces lo que vas a hacer es regresarte. Nunca sobrevendas. Lo que tú debes de hacer exclusivamente no es recitar tu letanía. Lo que debes tú hacer es recordarle al cliente los beneficios o resultados que él te dijo. ¿Ok? Entonces, por lo que hemos revisado, por lo que me dijiste, por lo que me comentaste, ¿ok?
recapitular sirve para confirmar lo que te dijo el cliente, no para convencer otra vez. Únicamente el recap de todo eso. Entonces, permítame entonces recapitular. Usted me dijo que bla bla bla, y usted me dijo que bla bla bla, y usted me dijo que bla bla bla. No es que sueltes tu pitch de ventas que ya te aprendiste que, ay, por cierto, entonces recapitulamos que el producto le ofrece bla bla bla. Es muy diferente a decir, el producto ofrece bla 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 bla, a decir, usted me dijo que bla 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 bla. Es diferente. Porque si tú redices el producto bla bla bla, se te va a ir algo. Y ese algo te va a hacer que te regreses. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo vamos aquí en esta clase? ¿Le está pareciendo interesante? ¿Están aprendiendo algo nuevo? Sí, muy bueno, Ricardo. Excelente. Me gustan los pulgarcitos esos que están mandando ahí. Gracias. 7. Pedir el negocio es presionar. Otra vez vamos con el problema de ya cerraste, pues la gran cosa todo esto. Entonces, es otra vez con esa insistencia de es presionar la venta, presionar el cierre, presionar el acuerdo, decir que ya hoy va a cerrar, de que hoy vas a cumplir con tu cuota. Es mucha presión. Entonces, cuando tú le descargas toda tu presión al cliente, entonces va a generar el efecto boomerang. Lo presionas, entonces no te va a comprar. Mientras más lo presiones, menos te va a comprar. ¿Sí? Entonces, te mandamos el producto hoy o mañana. La póliza de seguro, ¿la quieres para tu coche o también para el de tu esposa? ¿Sí? ¿Vas a tomar el curso en línea o va a ser presencial? O sea, estamos presionando mucho la compra. Sí, y lo peor de todo es cuando tú le dices, y es que aprovecha la oferta de hoy, porque hoy tienes un 30% de descuento y ya mañana se acaba. ¿Sabes qué? Es que ya me voy a ir, ya me avisaron que mañana suben de precios y no te lo voy a poder sostener mañana. Son técnicas de presión, de mucha presión, presión. ¿Y qué pasa cuando metes mucha presión en las cosas? Revientan. ¿Ok? ¿Qué pasa si sigues inflando el globo y ves? El globo va a terminar por explotar. ¿Okay? ¿Qué me gusta a mí hacer en ese sentido? Debes identificar muy bien las preguntas de necesidad, reconocer cuál es el valor, es decir, cuál es el impacto, y bueno, recapitular todo ello. Y a mí lo que me gusta hacer es hacer este tipo de preguntas. Después de todo lo que ya hemos visto, ¿cómo te gustaría proceder? Entonces, ya vimos que tú me dijiste que buscas un producto A, un producto que busque esto, y ya te presenté que mi producto o mi solución te cubre esto y te cubre esto que tú me dijiste. Entonces estamos de acuerdo que esto cubre lo que tú estás buscando en este momento. ¿Cómo te gustaría que avanzar? ¿Cuáles serían los siguientes pasos que deberíamos hacer contigo? ¿Cómo te gustaría avanzar? ¿Cuál crees tú que debería ser el siguiente paso? Pero siempre es hacia adelante. ¿Cuál crees que es el siguiente paso? ¿Cómo debemos avanzar? ¿Cómo sugieres qué es lo que siguiente que tenga que pasar? Lo que quieras, pero siempre vamos un paso. Que salga de tu cliente, ¿sabes qué? Sí, ya me gustaría que me mandes la cotización, me gustaría poner un pedido, me gustaría
Porque puede llegar a pasar que él te va a decir, que quizás no esté listo porque te puede llegar a decir, déjame platicarlo con el cliente. Déjame platicarlo con mi jefe, déjame platicarlo con mi esposa, déjame platicarlo con todo esto. Y por ejemplo, cuando son productos para la casa, o son productos para la familia, que no son productos para empresa, regularmente, déjame darle nada más apertura a una persona que está integrando, regularmente, y eso lo acabo de aprender esta semana, no lo sabía yo, no tengo la evidencia, pero cuando le presentan las cosas al esposo, él toma la decisión en ese momento. Pero, y dice, a mí me dijeron, dice, nunca, y hablo de una persona que vende toneladas de ventas al mes, es uno de mis mentores, dice, nunca un hombre me ha dicho, déjame consultarlo con mi esposa. Pero sin embargo es muy, muy frecuente que la esposa diga, déjame consultarlo con mi esposo. Entonces, ese tipo de preguntas de déjame, ¿cuál es el siguiente paso que te gustaría dar o cómo te gustaría proceder? Es básicamente una señal de que no hay todavía condiciones para llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que te gustaría ver? ¿Qué es lo que tú vas a pensar, a manejar con la otra persona? ¿Te parece muy bien? Entonces te propongo una cosa. Agendamos una reunión contigo y tu esposo para que yo pueda responder directamente las preguntas y esto no se alargue más. ¿Te parece bien? Entonces no hay las siguientes condiciones y sí lo que hay es una condición de un siguiente paso y ese siguiente paso todavía no es un acuerdo de decisión, es que todavía el ciclo de venta prosigue. Pues ahí te das cuenta cuando tú dices cuál es el siguiente paso, que todavía no hay claridad, todavía hay objeciones, todavía ese tipo de cosas y todavía no hay condiciones para llegar a un acuerdo. ¿Ok? Pues a mí siempre me gusta que también del cliente tiene que decir de su propia voz, número uno, que él quiere resolver su necesidad. Número dos, él tiene que darte los beneficios. Y número tres, te tiene que decir cuál es el siguiente paso. ¿Okay? Porque eso cuando tú le dices al cliente cuál es el siguiente paso, fluye sin presión. Fluye sin presión. Ya no hay presión. ¿Ok? Esto no limita lo que dijimos al inicio de la clase. Que tú tienes que tener un límite de hasta cuándo tú vas a seguir permitiendo que haya el proceso de ventas, porque no vas a hacer esto forever and ever. En algún momento, si esto sigue, tú le vas a decir, ¿sabes qué? No hemos llegado a un acuerdo. Creo que todavía hay muchas dudas de su parte. Yo propongo que esto lo cerremos en ese momento. ¿Ok? Y a lo mejor te puede decir, oye, perdóname, no quisiera que lo cerras ahorita, dame 3 días más y ya te resuelvo. A eso puede llegar a pasar. ¿Ok? Mito 8. Un buen cierre de ventas siempre termina en sí. Ya lo dijimos, ya no lo quiero aclarar mucho, ya lo estuvimos manejando. Que es que el cierre de ventas es un sí. No, el cierre de ventas es una decisión. ¿Sí? El cierre de ventas es una decisión y la decisión puede ser un no, puede ser un siguiente paso o puede ser un sí. Es decir, tiene que terminar en una decisión. ¿Ok? Tú lo que tienes que preguntar es, ¿vale la pena seguir avanzando en esta oportunidad? Entonces, no todo tiene que terminar en sí. Puede terminar en un no y ahí cierras el proceso, cierras el ciclo de la venta. No tiene todo que terminar por un sí. ¿Ok? Esos son los 8 mitos. Quiero saber si antes de avanzar a la siguiente parte hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No, yo no tengo dudas, Ricardo, gracias. No, yo tampoco, gracias. Ok, entonces vamos a seguir avanzando. ¿Todas se sienten bien? ¿Aguantan unos 15 minutos más? Ok. Entonces, ¿cómo llegamos a un
acuerdo, ahora sí, propiamente a un acuerdo con el cliente. El cierre, ya completamente el cierre visto como el punto de vista de un acuerdo de sí, de un acuerdo para llegar a una venta concreta. A ver, me pusieron aquí un chat que dice, ok, vamos bien. Ok. Entonces, el proceso tiene que seguir una serie de 4 pasos. Ya cuando sabemos que el cliente tiene un dolor manifestado por él, quiere resolverlo, tiene un impacto, quiere resolverlo, y ya nos dijo que él quiere avanzar para tener el producto en sus manos. Entonces, el primer paso es valor. Tu cliente tiene que expresar con sus propias palabras qué necesita conseguir y que ese cambio importa para él, que eso es lo que ya estuvimos viendo, ¿no? El valor ya no está solamente en el discurso, en tu discurso, sino en la forma en que el cliente lo expresa, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es tener claridad. Comprador y vendedor comprueban que no existen asuntos importantes pendientes y que ambos están entendiendo lo mismo, ¿ok? Aquí se aclaran dudas y se recapitulan elementos importantes. Después llegamos a un compromiso, ¿sí? Se solicita la decisión que corresponde al momento real de la oportunidad. Puede ser una prueba, una validación, involucrar a otra persona, etc. Y por último, el acuerdo ya sea final, que es el compromiso deja de ser una intención y se convierte en algo concreto. Vamos a llegar a entender estas 2 últimas etapas con un ejemplo. Bueno, las 4 etapas. Vamos a poner una pareja de novios. Ya mutuamente vieron que hay valor en seguir juntos. Nos entendemos, nos reímos, jugamos juntos, tenemos intereses comunes, metas comunes, hay valor, ¿sí? Nos gustaría ya seguir evolucionando en esta relación ya sea vivir juntos o ya de hacerlo formal. Hay claridad, no hay dudas, platicamos entre los dos y no hay dudas de que sí queríamos los dos seguir avanzando a la siguiente etapa de nuestra relación. Y esa etapa quizás acordamos que va a ser un matrimonio formal. Entonces viene el compromiso y es la pedida de mano y el darle el anillo de compromiso y lo que tú quieras. Ese es compromiso. El anillo es compromiso. Pero después llegamos al acuerdo final y el acuerdo final puede llegar a convertirse en ya sea en firmar un acta matrimonial frente a un juez o puede llegar a ser hacer votos matrimoniales frente a un ministro religioso. Una cosa es compromiso y otra cosa es un acuerdo final. ¿Sí queda clara esas 2 diferencias entre compromiso y acuerdo? ¿Ok? Pues vamos a desglosar a detalle cada una de esas partes ya muy rápido. Primero, antes de todo eso tenemos que llegar antes del acuerdo, un umbral de acuerdo. Tiene que haber, número 1, un problema reconocido, ¿sí? Que el comprador ya acepta que algo no está funcionando, que hay una insatisfacción. Que algo le molesta y que puede haber algunas consecuencias. En otras palabras, sabe que no quiere, sabe que todavía hay algo construido y que quiere algo, ¿sí? Hay una insatisfacción general, es decir, reconoce que tiene el cliente reconoce que tiene problemas, que tiene algún dolor. Habla también de lo que ya no quiere, de lo que le molesta. Yo ya no quiero tener más comezón en mi piel y debe tener un impacto suficiente para actuar. Es decir, que el cliente ya reconoció que hay un problema, pero tiene que percibir también que hay razones lógicas, razones emocionales, razones fundamentadas para recibir algún tipo de solución, ¿no? Y después tenemos también la intención del cambio. O sea, ya entendí yo que sí quiero cambiar. Ahora entender muy bien cuáles son esas intenciones del cambio, cuál es el resultado concreto que yo quiero recibir, cuál va a ser el valor que yo voy a recibir por parte de ese resultado.
Y ya entendiendo todo esto, ¿cuáles son las razones que me van a permitir actuar? Es decir, permitir que yo ejecute la compra, ¿sí? Entonces, primero tenemos que entender todo esto. Cuando todo eso está entendido, podemos llegar a avanzar al siguiente punto. Y el siguiente punto es, primer paso es la parte del valor, la parte de entender muy bien sus preocupaciones, descubrir y resolver dudas críticas en todo ello. O sea, tiene que entender muy bien el valor de todo esto. Es decir, tenemos nosotros que entendernos muy bien, abrir espacio para preocupaciones pendientes, comprender a fondo antes de responder, responder específicamente los obstáculos reales que hay por parte del cliente y confirmar que todo esté resuelto, que hay las condiciones críticas para avanzar. Es decir, el cliente tiene que ver que hay valor en lo que tú le estás llegando a ofrecer, que él quiere llegar en realidad, ver los beneficios que hay, ya ha expresado, correctamente sus beneficios y está dispuesto a dar el siguiente paso. Entonces, algunas frases importantes en todo esto, antes de decidir cómo continuamos. ¿Hay algún punto importante que todavía necesitamos resolver? ¿Qué parte específicamente te preocupa? Y con esto queda suficiente resuelto este punto, o hay algo que adicionar. Entonces, el comprador confirma explícitamente que las preocupaciones relevantes han sido atendidas, que están las condiciones completas. Después, tenemos que llegar a este momento crítico de la claridad, que es el segundo paso. La claridad nos va a permitir entender, recapitular todo lo que hemos visto. La conversación recorre muchos temas antes de pedir el compromiso. Entonces, lo que tenemos nosotros que llegar a hacer... Ay, ¿qué hice yo? A ver, se me fue aquí, a ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? A ver. Cortar todo eso porque se me perdió aquí algo. A ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que llegar a hacer? Ya regresó mi pantalla, ¿verdad? Porque de algún momento se me perdió. Ok. Número 1. Seleccionar solamente los puntos críticos que sostienen la decisión. No se trata de resumir toda la conversación. Ya les dije, no vamos a resumir, únicamente nos vamos a centrar en los beneficios que expresó el cliente. Usar la lógica y el lenguaje exacto del comprador. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo él lo verbalizó? Porque eso es muy importante que lo verbalice. Confirmar que ambos estamos entendiendo lo mismo. Es decir, tú le tienes que decir, querido cliente, de todo esto que acabo yo de recapitular, ¿lo entendí correctamente? ¿Estuvo bien planteado? ¿Estuvo bien definido? Y en ese momento no vuelvas a argumentar, no vuelvas a presentar, no vuelvas a sobrevender. Simplemente es en lo que quedó, que el cliente te confirma que lo que dijiste confirma los beneficios que él expresó. ¿Ok? Entonces necesitan entender que el ciclo de mantenimiento por lo menos 3 años, validamos que la tendencia cumple con la especificación, y eso evitaría 2 paros que hoy está afectando la operación. ¿Estoy entendiendo correctamente? Y entonces, cuando el comprador confirma explícitamente que ambas partes comparten la misma interpretación, ya podemos entonces avanzar al compromiso. Y después hablamos del compromiso completamente, que es darle el anillo de compromiso a la novia, ¿no? Una venta compleja no siempre debe terminar en una orden. El compromiso correcto depende de qué razonablemente necesita ocurrir para avanzar. Entonces, vamos con 4 pasos en ese sentido. Número 1. No todas las conversaciones, lamentablemente, puede haber compromiso, pero ¿cuántos compromisos se caen y no llegan a matrimonio, ¿no? Entonces tenemos que entender esa parte. Entonces, en una venta puede ser el compromiso, puede ser una promesa de que se va a firmar todo esto, involucrar a otra persona, que mandes tú una cotización formal, por ejemplo, puede, dependiendo de la forma en que manejes tu producto, puede llevarse de diferentes formas. Debes tú proponerlo de forma clara y directa, es decir,
Mi propuesta sería realizar la prueba el día 18 y revisar los resultados el 22 para decir si pasamos a implementación. ¿Tiene sentido? Después, permitir una respuesta auténtica del cliente. El comprador debe poder decir sí, no o plantear alguna condición pendiente. Eso va a depender del cliente. Algo importante es guardar silencio y escuchar. ¿Sí? No vayas a interrumpirlo, por favor. Deja que el cliente hable. Y por último, es distinguir un avance real de continuidad. Es decir, un avance real es, por ejemplo, mejor dicho, continuidad que puede llegar a ser. Continuidad es seguimos hablando. Eso es continuidad. No hay ningún tipo de compromiso. Es decir, seguir hablando no quiere decir mándame información, mándame tu cotización. Eso es continuidad. Pero avance real es cuando te diga entonces hacemos la prueba el 18 y con base en ello decidimos el día 22. Eso es un avance. Hay evidencias concretas, compromisos reales de lo que va a pasar. Es decir, este paso concreto termina cuando el cliente acepta un movimiento concreto y específico hacia adelante. Entonces tú puedes decir, mi propuesta sería realizar la prueba el día 18 y revisar juntos el resultado del 22 para decidir si pasamos a implementación. Tú puedes proponerlo. Con todos los puntos confirmados, mi propuesta sería avanzar con la implementación. ¿Están preparados para hacerlo? Entonces, ese es un compromiso. Y por último, llegamos al acuerdo final, que es concretar el acuerdo operativo. Aquí ya lo trabajamos en acciones verificables, ¿no? Es decir, el sí avancemos puede interpretarse de formas distintas. Lo que nosotros requerimos es ya la intención de algo muy específico. Compra, firma, prueba, reunión decisiva o con algún otro elemento claro, y que no haya dudas de que ya vamos a llegar a un acuerdo concreto. Y eso depende mucho del perfil de tu cliente ideal. Para algunos va a ser una orden de compra, para algunos va a ser la firma de un contrato, para algunos va a ser la reunión con el director general, para otros va a ser el ya dar de alta al cliente en tu sistema. Eso va a depender mucho de tu industria, de tu mercado, de cómo se manejan. O sea, cada uno de ustedes va a definir cuál va a ser ese avance concreto de acuerdo definitivo. ¿Sí? Cada uno tiene que definir qué significa para ustedes llegar a un acuerdo. Puede ser la firma de un contrato, puede ser un pedido, puede ser el pago, ya en ese momento te hago el pago, puede ser muchas cosas. Ustedes lo van a llegar a definir. ¿Okay? Y esto lo vamos a ver con 4 pasos. Número 1, definir exactamente qué se acordó, que es lo que yo les decía. Es definir qué va a hacer cada una de las partes, qué va a hacer tú, qué va a hacer tu cliente. El acuerdo necesita traducirse en acciones verificables. Debe hacer concreto. Entonces yo te presento, tú me das la orden de compra y yo ya te mando la confirmación de cuándo te entrego el pedido, ¿no? Por ejemplo, eso va a ser qué tiene que hacer cada una de las partes. Debe haber responsables directos de quién va a hacer cada cosa. Aquí no es la empresa, sino va a ser fulano y mengano va a hacer esto y yo voy a hacer esto. Eso es lo que tiene que llevar a hacer. Debe haber fechas, tiempos e hitos claros. Ustedes, si estuvieron en la clase de 2 semanas de seguimiento, ya sabemos lo que es un hito claro. Y definir los resultados o siguientes movimientos que va a haber, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que pasar. Quedamos en que nosotros enviaremos el contrato mañana y ustedes revisarán la revisión el viernes y si no aparecen cambios, firmaremos el día 15. Esto es ya un acuerdo final. Ya no hay más. Después de firmar un contrato, pues ya parece que ya no hay más que hacer más todo esto. Entonces, que haber acción, responsables, fecha y resultados esperados. Entonces,
Algunos consejos prácticos ya al final es definir muy bien si hay avance o continuidad. Mándame información y hablamos, contra el martes decidimos la prueba. Tiene que haber valor de la boca del cliente, tiene que explicar exactamente qué cambiará de su operación. ¿Sí? Tenemos que definir, el vendedor evita pedir la decisión por miedo, tiene que hacerlo con total claridad de que ya hay señales claras de que va a haber un acuerdo, y proteger el sí es cuestionaros un momento qué se podría llegar a caer en determinado momento sin el estrés de que debe haber forzosamente un sí. Sabemos que el resultado puede llegar a haber un no. ¿Ok? Entonces, como reflexión final, el cerrar es convertir valor reconocido en acuerdos sostenibles, y el cierre no es una maniobra final, es la consecuencia natural de un proceso de ventas. ¿Ok? Entonces, les dejo yo un resumen muy rápido. El cierre no es una técnica final, es una decisión que se construye desde antes. El comprador actual reconoce muchas técnicas de cierre y puede resistirse cuando percibe presión. Reconocer un problema no significa estar listo para comprar. Antes del acuerdo debe existir una necesidad explícita de cambio. Es decir, el cliente lo tiene que explicar. El valor debe estar en boca del comprador, es decir, los beneficios. El umbral se cruza cuando el cliente puede explicar qué quiere cambiar y para qué. Y después los pasos, ¿no? Debemos de comprobar, es decir, debe de haber reconocer el valor, recapitular, es decir, tener claridad en lo que va a pasar, proponer un compromiso y llegar a un acuerdo concreto. Pedir una decisión directamente no es presionar es no aceptar una respuesta auténtica. Un buen cierre puede terminar en compra, avance o un no. El sí no basta debe convertirse en un acuerdo claro y verificable, y cerrar es transformar valor reconocido en una decisión, y es la decisión en un compromiso observable. Y como siempre, te quiero preguntar qué te estás llevando en esta clase, y en lo que me respondes qué te llevas de esta clase, te recuerdo que me puedes seguir por Instagram, por LinkedIn, en mis grupos de WhatsApp, que es el de prospección y el de ventas de alto voltaje. Entonces, señores, ¿qué se están llevando en esta clase? ¿Qué se están llevando en esta clase? Muy bueno, Ricardo. Me gustaría comentar que pues, el hecho de no solamente ir directamente, ahora es que directo al sí, porque yo muchas veces me preguntaban info y directo a los beneficios, y a la siguiente mensaje decir, ¿ya vas a comprarme? Así, literal. Entonces, he ido cambiando poco a poco esa forma de ir orillando hacia la siguiente pregunta, la siguiente respuesta, pero no había tomado en cuenta que es que hay que ir construyendo a esa decisión, no precisamente al sí. Entonces me llevo esa parte de ir construyendo esa decisión. Muy bien, gracias, Eric. Qué bueno. Los demás, Cristina, Lady, Susana, que llegó después, Brian, ¿qué se llevan de esta clase? Bueno, Ricardo, yo me llevo pues, primordialmente claridad. Claridad porque normalmente yo tenía uno de esos mitos, era que el cierre era al finalizar y no un proceso pues durante que se construía pues mientras que uno contacta con el cliente. Yo llevo pues como claridad, Ricardo, agradezco mucho eso. Muy bien, Cristina, Lady, Susana, ¿qué se llevan? Pues yo igual me llevo que, bueno, más bien cómo ir identificando cada etapa del proceso, o sea, sí llevarlo a cabo como un proceso. Y yo la verdad, por ejemplo, en mi caso, a mí me enseñaron mucho más como desde la presión, entonces yo no me sentía tan cómoda con ciertas cosas de estar presionando, y realmente el irlo reconociendo con un proceso me parece más claro y me parece más cómodo incluso desde mi postura trabajarlo así. Porque también muchas veces con unos clientes justo sí funcionaba y era más rápido, y con otros había cierta resistencia. Entonces así ya me quedo, o sea, con lo que vimos la sesión pasada y con esto ya me queda más claro cómo en cada proceso se puede ir deteniendo y por qué, ¿no? O sea, dependiendo del cliente, dependiendo de su temperamento, y dependiendo también de la fase en la que está cada cliente. Ok, Entonces me llevo me da todo eso. mucho gusto. Entender mucho eso, ligarlo con los temperamentos que vimos la semana pasada, ayuda mucho, ¿ok? Susana, con mucho gusto, ya saben que después les comparto la grabación, ahí en mis redes sociales, en LinkedIn y en Instagram. Y después, si no, la semana pasada me acordé, se me olvidó mandarles la liga de la grabación en los grupos de WhatsApp. Pero bueno, también en los grupos de WhatsApp se los estoy compartiendo. Muy bien, Lady, ¿hay que hacer algún comentario? Sí, señor, efectivamente esa parte de ir preguntando, ir analizando, ser más observador
y en cierto modo como hacer que la persona llegue a las conclusiones sin que uno tenga que decirlos y no de modo de la presión, que también igual no me gusta esa parte de que esté uno ahí como presionando compre y así pues uno pierde varios clientes. Muy bien. Les voy a dar un tip final. Ustedes pueden presionar al cliente con una sola condición. Que tú aceptes como comprador que te presionen a ti. Si tú aceptas que te presionen regularmente en la compra, que te estén un vendedor vendiendo de lo que sea, que te esté presionando, entonces si tú aceptas eso, tú también puedes hacerlo. Pero si a ti no te gusta que te presionen, entonces no presiones al otro. ¿Ok? El miércoles en live. A ver, no, cierren sus micrófonos, por favor, para que no se haga hueco. El miércoles en el live. Váyanse al live, por favor, porque después ahí doy mucho más valor. ¿Quién le interesaría a ustedes aprender más o menos ventas con inteligencia artificial? Entonces voy a hablar el próximo miércoles de 10 formas de usar la inteligencia artificial en ventas. Así que si ustedes quieren aprender cómo usar la inteligencia artificial en ventas, no te pierdas el live el próximo miércoles por Instagram a las 6 de la tarde de la Ciudad de México. Y déjenme decirles que la clase del próximo sábado no la vamos a tener, nos vamos a ver en 15 días. Yo ya tenía previamente agendado una mentoría que estaba persiguiendo desde hace mucho tiempo, que era el seminario de la mente millonaria de T. Harv Eker. Por mucho tiempo estuvo nada más en horarios de Europa, y si yo lo tomaba tenía que tomarlo desde las 10 de la noche y pasar por toda la madrugada, pero esta vez lo va a hacer en horario de este lado del continente. Pero va a ser viernes, sábado y domingo de 7 de la mañana a 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Así que sí lo voy a tomar. No, por esa razón no voy a poder hacer el próximo sábado, pero sí nos vemos dentro de 15 días, les aviso. Y si alguien quiere tomar el seminario de T. Harv Eker de Los secretos de la mente millonaria, puede tomar el libro. Pero también si quiere tomar este seminario, cuesta $19. Y si a alguien le interesa, me manda un mensaje por WhatsApp y con mucho gusto le mando la liga para que también se meta. ¿Ok? Muy bien. Que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Carlos, muchas Gracias. gracias. Nos vemos a todos. Gracias. Gracias.